Los antidepresivos se introdujeron en 1957 en psiquiatría, cuando se descubrió que la imipramina mejoraba el estado de ánimo de las personas deprimidas. Más tarde aparecieron los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, que eran eficaces en más del 65% de los casos, aunque con muchos efectos secundarios. El gran cambio llegó en los años 80 con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, que mantuvieron la eficacia pero con menos efectos adversos y un uso más sencillo. Hoy en día los antidepresivos son el tratamiento principal para la depresión, pero también se utilizan en otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, los ataques de pánico, las fobias, la bulimia o el estrés postraumático. Sin embargo, no han superado las tasas de recuperación de los primeros fármacos, por lo que se ha demostrado que lo más efectivo es combinarlos con psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal. Actualmente existen varios tipos: los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los inhibidores de la monoaminoxidasa, tanto irreversibles como reversibles, los antidepresivos noradrenérgicos y los serotoninérgicos, los exhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina y también los inhibidores de la recaptación de dopamina. La elección depende más de los efectos secundarios y de los síntomas asociados que de diferencias reales en eficacia. Los antidepresivos han evolucionado mucho, ampliaron su uso más allá de la depresión y son una herramienta esencial. Sin embargo, la mejor estrategia siempre sigue siendo combinarlos con psicoterapia y mantener un tratamiento adecuado para poder reducir las recaídas en los pacientes. Los antidepresivos actúan principalmente aumentando la disponibilidad de neurotransmisores como lo es la serotonina y la noradrenalina en el espacio sináptico. Esto provoca a mediano plazo una regulación a la baja de receptores postsinápticos, lo que se asocia como la mejoría clínica que suele aparecer aproximadamente de 2 a 4 semanas de tratamiento. Cada grupo de antidepresivos tiene un mecanismo en particular, por eso les voy a hablar sobre el mecanismo de acción. Los tricíclicos bloquean lo que es la recaptación de serotonina y noradrenalina. Los ISRS actúan de forma selectiva sobre la serotonina. Los IRSN sobre la serotonina y la noradrenalina. Los IMAO o RIMA inhiben la enzima que degrada estos monoaminas, y otros como los ISRN o los NASA pues potencian de forma más específica la acción de ciertos neurotransmisores. En cuanto a las indicaciones, alrededor del 65% de los pacientes con depresión mayor responden al tratamiento frente al 35% con placebo. Además, los antidepresivos también se pueden utilizar, o lo utilizan, mejor dicho, para otros tipos de problemas como lo es la ansiedad, las fobias, la bulimia, trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, y hay factores que predicen pues una buena respuesta como antecedentes personales o familiares de eficacia con el fármaco. Síntomas melancólicos, personalidad premórbida, estable, en cambio responden peor las depresiones atípicas, distimias y los casos con trastornos de personalidad asociados. Finalmente, desde lo psicosocial, pues la baja autoestima, los conflictos interpersonales y el bajo soporte social aumentan el riesgo y recurrencia y cronosidad, lo que es necesario en algunos casos un tratamiento de mantenimiento prolongado, dependiendo de lo que diga el doctor psiquiatra que esté manejando el caso del paciente.
Los antidepresivos, sus efectos secundarios y precauciones. En los antidepresivos tricíclicos, sus efectos secundarios son los anticolergénicos, los bloqueos, la hipotensión postural, las disfunciones sexuales, los problemas cardiovasculares, la taquicardia, la conducción cardíaca, la disminución en el umbral convulsivo, el aumento de peso. Se debe tener precaución con el glaucoma, la epilepsia, la enfermedad cardíaca. En los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, sus efectos secundarios son gastrointestinales, insomnio, inquietud, irritabilidad, disfunciones sexuales. Se debe tener precaución con el uso de las dosis en sus bajas frecuencias hepáticas o renales. También en los inhibidores de recaptación de la serotonina y la noradrenalina se debe tener en los efectos secundarios son la hipertensión, el insomnio, las piernas inquietas, la cefalia. Los anticolergénicos se deben a la sequedad en la boca, en el estreñimiento. También sus precauciones se deben a la hipertensión. En los inhibidores de la minoxidasa se deben los efectos secundarios autonómicos, cefalias, temblores, edemas de los tobillos. En los aumentos de peso se debe tener precaución con las dietas ricas en tiraminida. En la insuficiencia hepática, la enfermedad cerebrovascular y la hipertensión. En los inhibidores reversibles de la monoacinamidasa, sus efectos secundarios son insomnio, náuseas, agitación y confusión. Se debe tener precaución con la hipertensión y la insuficiencia hepática. En los antagonicidas noradrenérgicos y serotonergénicos específicos, sus efectos secundarios son la somnolencia, el aumento del apetito y de peso. También los mareos. Se debe tener precaución con la enfermedad hepática renal o los agranulocitosis. En los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina, sus efectos secundarios son el insomnio, el mareo, la sudoración, el estreñimiento, las dificultades renales. Se debe tener precaución con la epilepsia. En los inhibidores selectivos de la recaptación de la dopamina, sus efectos secundarios son cefalias, convulsiones, insomnio, nerviosismo, y se debe tener precaución con la epilepsia y los trastornos compulsivos. Medicamentosas. Los inhibidores de la monoaminoxidasa no deben combinarse con otros antidepresivos porque ambos aumentan la cantidad de aminas biogenas en el cerebro, lo que puede provocar una acumulación excesiva y desencadenar una crisis hipertensiva peligrosa. Por este motivo, esa combinación está contraindicada y si se necesita cambiar de una monoaminoxidasa a otro antidepresivo o viceversa, es obligatorio realizar un periodo de lavado de al menos 2 semanas para que el organismo elimine el medicamento anterior y así evitar interacciones graves. Información al paciente. En general, se ha de informar al paciente del retraso de la aparición de la respuesta terapéutica, variable según los fármacos, pero oscila entre 2 a 4 semanas, frente a la aparición de los síntomas secundarios que ocurre desde el principio de los efectos de la potenciación que surgen cuando se consume alcohol y de las precauciones especiales que hay que tener en grupos especiales como lo son ancianos, niños, embarazadas o lactantes. La disminución de la dosis, la supresión durante el primer trimestre de embarazo, si es posible, y también la suspensión de la lactancia. Se tienen que detallar al paciente los síntomas secundarios que producen especialmente el fármaco que se prescribe. Una vez se consiguen los efectos terapéuticos buscados y la normalización de su estado de ánimo, hay que mantener este tratamiento a la misma dosis al menos unos 2 meses más para iniciarse después una reducción lenta y progresiva de la dosis hasta completar un periodo total de tratamiento de unos 6 meses. Se ha de aconsejar no suprimir bruscamente los tratamientos, ya que esto puede aparecer síntomas de discontinuación.
En el grupo de lo que son los antidepresivos se incluyen diversos fármacos que se clasifican según su mecanismo de acción, como los podemos ver, los ADT, el ISRS, el IRSN, también el IMAO, el RIMA, el NASA, ISRN, el ISRD, que cada uno de estos compuestos tiene subgrupos y tienen compuestos representativos como lo es la amitriptilina, la fluoxetina, venlafaxina, entre otros. Todos estos han demostrado lo que es una eficacia en el tratamiento de episodios depresivos, pero también dentro de otros trastornos como lo es la ansiedad, ciertas fobias, bulimia o trastorno obsesivo compulsivo. Respecto a lo que es la dosificación y las formas de administración, los antidepresivos suelen presentarse en lo que son los comprimidos, cápsulas o soluciones orales e incluso en formulaciones de liberación prolongada para mejorar lo que es la adherencia al tratamiento. En particular, los ISRS presentan una curva de respuesta plana, lo que significa que la mayoría de los pacientes responden desde la dosis inicial, como sucede con la fluoxetina, cuyo metabolito activo prolonga lo que es la acción y permite su administración una vez al día. La duración del tratamiento debe mantenerse por lo menos 6 meses tras lo que es una mejoría clínica y la retirada debe hacerse de manera gradual para evitar ciertos síntomas de discontinuación. En caso de lo que son las depresiones resistentes o las crónicas, pueden ser necesario un plan de mantenimiento a largo plazo.